Los fundamentos de la doctrina cristiana. Bien, entonces les decía, ese es el título de la enseñanza, y la idea es durante todos los miércoles del mes de agosto y septiembre poder entonces desarrollar este tema, y es basado prácticamente entonces en la porción bíblica que está en el libro de Hebreos. ¿Todos tienen Biblia en este momento? ¿Todos? Si hay alguna persona, por favor, levante su mano que no tenga Biblia para hacerle llegar una. ¿Todos tienen Biblia? Bueno, gracias a Dios. Entonces, hermano, ¿tiene Biblia? ¿Sí? Ahí, ya. Ya. Bien, entonces, perfecto. Les decía, está basada en la porción de Hebreos 6, vamos a Hebreos 6. Hebreos 5 desde el 11 al 6:2. Hebreos 5, 11 al 6:2. Le repito, entonces no se preocupe tanto por anotar, porque es muy incómodo anotar. Nosotros vamos a grabar el audio y lo vamos a enviar a poner en Facebook, y también yo se los puedo enviar por WhatsApp para si quieren repasar, con mucho gusto, pero no se preocupen. Yo pienso, en este momento anotar no es como muy sabio. Pues el que quiera hacerlo que lo haga, pero creo que no es muy sabio. Es mejor como concentrarnos en escuchar y ver los versículos en la Biblia, y ya después repasar entonces el audio cada uno con mucho gusto. Bien, Hebreos 5, del 11 al 6:2. ¿Sí? Hebreos 5, 11. Dice: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuantos habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Ya, entonces bien, basado en esta porción, sienten ya ustedes ahí, no, hay una sillita. Bueno, entonces bien, basado en esta porción, aquí el apóstol está diciendo que porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Bien, entonces el punto aquí es que como congregación, como iglesia, en el momento que nosotros comenzamos como iglesia, realmente no vinimos o no provenimos como iglesia de una denominación, o no venimos de una iglesia que tenga también ya, que haya tenido
experiencia o mucho tiempo de haber sido fundada y que como que nosotros hayamos salido de ella o algo por el estilo, sino que, amor, allá abajo está Lida para que te cuide. Lleven los niños, más bien, entonces estén pendientes de eso. Bien, entonces terminemos. No, ahí hay lugar, vengan, por favor. Por detrás, ahí ya. Bueno, sí, bueno, ahí al lado de la mamá, ahí le quedó bien, ahí quedaron. Bien, perfecto. Entonces, les decía, ¿en qué íbamos? Ay, la agarré en el aire. Entonces, les decía que como iglesia nosotros no somos o no pertenecemos a una denominación, sino que quiero pues brevemente hacerles como un resumen de lo que es en sí esta congregación, la iglesia cristiana en la cual nosotros nos congregamos, la iglesia del Señor Jesucristo. Y es entonces que muchas veces las personas hablan acerca de una iglesia, de que existe una sola iglesia. Hemos estudiado ya las personas que nos congregamos y hemos visto que realmente la Biblia no habla acerca de que como tal exista una sola iglesia. Habla acerca de que existe algo en las iglesias en común, que es lo que dice allí en el libro de Efesios, que es un Señor, una fe, un bautismo y un Dios y Padre de todos. Pero cuando hablamos acerca de entonces la iglesia, la Biblia compara al mundo con un campo de trigo. Bien, pues sigan, por ahí les queda bien, bienvenidos. La iglesia compara al mundo con un campo de trigo. Y que entonces el campo de trigo, para que nosotros nos hagamos una idea, puede ser entonces, por decir algo, este es el campo de trigo. Y el campo de trigo, entonces, el trigo se recoge por manojos. ¿Ve? Aquí hay un manojo, aquí hay otro manojo, aquí hay otro manojo. Y hay hombres, estoy haciendo un diplomado en dibujo, ya ve que he mejorado mucho en dibujo. Hay hombres que son segadores, que son los obreros que recogen las mies. Las mies entonces son las espigas. ¿Ve? Y entonces, como tal, entonces, así es que se recoge el campo de trigo. ¿Ve? En manojos. Ya me están quedando más feitos. Los primeros estaban como más bonitos. Pero bien. Entonces, de esta forma es que como tal se recoge la cosecha. Bien. Y toda la suma de los manojos, entonces es el campo total de trigo. Pero es el campo, o es por decirlo así, la iglesia. Al final, una, pero esa una iglesia, que es la que en la Biblia en Apocalipsis dice que es la novia del Cordero, es la suma de cada manojo de estos. ¿Ve? Entonces nosotros somos, por decir algo, yo soy este carajo y este segador, en este caso, y aquí nosotros somos este manojo. ¿Ve? Pero que entonces hablar de una sola iglesia es algo que solamente va a ocurrir al final, en Apocalipsis 19. Vamos allí para que lo veamos, por favor. Apocalipsis 19,
7 y 8. ¿Lo tienen? Todos leamos. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque ha llegado las bodas del Cordero, y su esposa se le ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino. Entonces, bien, esa es como tal, al final, una iglesia. Pero mientras está aquí en la tierra, no hablamos de una iglesia, sino así como les estoy mostrando, hablamos de que el mundo es el campo de trigo, y que como ciegan y recogen en manojos, así también dice la Biblia que entonces se recoge en manojos la iglesia al final. Y entonces cada manojo, cada taíto de estos, lo que sí tienen en común todos, es como dice en Efesios, miremos allí, Efesios 4. Efesios 4, 5 y 6. Bien, leamos. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Entonces, eso sí tiene que tener en común. Todos los que tengan un Señor, una fe, un bautizo y un Dios y Padre en común, entonces son iglesia. ¿Ve? Pero pensar, aquí hay lugar, Yesenia. Pensar entonces que exista una sola iglesia es una falsedad, es una mentira. Bien, como tal les decía que en un momento de la vida mía, el Señor Jesús habló a mi corazón por medio de la palabra. Yo estaba leyendo un día la Biblia a través del Evangelio de Juan, en la porción que está aquí. Vamos a mirar, por favor, para que sepamos bien y aprendamos bien desde el principio, porque es justo que todos los que aquí vienen y están escuchando, pues a los que primeramente se congregan como iglesia aquí y a los que no, pues pero para que también sepan a quién están viniendo a escuchar y qué es lo que estamos haciendo. En Juan 21, Juan 21, entonces hoy es como la introducción. Juan 21, ...15... al 19. 15 al 19. Juan 21, 15 al 19. Dice: cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas?
Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. De cierto te digo que cuando eras... Ponga sillas allí. Ay. Bueno, entonces, bien, está haciendo un poquito de calor, me dicen que tienen un poquito de calor. El punto es, Bernardo, entonces hazme el favor, prendete los dos aires de allí para que... Bien, entonces les decía que por medio de esta palabra, entonces el Señor Jesús habló a mi vida. Yo entonces, debido pues a una circunstancia personal, yo era una persona que no tenía fe, pero entonces debido a una circunstancia en mi vida, entonces cuando me di cuenta de que no existía nada en este mundo que pudiera ayudarme, entonces yo busqué al Señor. Ven, mucha gente dice y habla acerca de que, pero es que yo no entiendo, la gente se vuelve cristiana, pero solamente porque tiene necesidad. Cuando tienen necesidad se acuerdan de Dios y cuando no tienen necesidad no se acuerdan de Dios. Pero claro, el Señor Jesucristo dijo que los que están sanos no tienen necesidad de médico. Que los que están sanos no tienen necesidad de médico, son los que están enfermos. Entonces, claro que sí. El diablo siempre usa a toda la gente y a las personas para entonces decirle, ay, tan hipócrita, claro, porque como tiene ese cáncer, claro, como se quebró, claro, como se le dañó el hogar, como del hijo se le metió en drogas, entonces ahora sí se va a volver cristiano. Pero claro que sí, de esa forma es que funciona. Nadie, absolutamente nadie va a buscar a un Dios que se llame Salvador si no tiene una situación, una circunstancia de la cual lo salve. ¿Ve? Jesús significa Dios de salvación. Y nadie va a buscar un Salvador si no tiene una circunstancia que amerite, que necesite salvar, de la cual necesite ser salvado. Bien, entonces, debido a eso, yo comencé también entonces, como dice la Biblia, para que busquen a Dios de alguna manera, para ver si, aunque sea palpando, de alguna manera puedan hallarlo. Yo empecé también a buscar a Dios de alguna forma. Y pues de la manera más fácil es pues la religión de la familia, a donde uno ya está. ¿Ve? O de la gente que uno conoce. ¿No se acuerda como cuando uno le va a vender algo que uno a los primeros que le vende es a los familiares? ¿Se han visto que cuando uno va a vender algo, a los primeros que le venden es a la familia? Entonces lo mismo, pues entonces yo busqué por medio del Dios, entonces ya mi familia entonces tenía ya un Dios, una religión, y entonces yo intenté por ese lado, por ese mismo Dios de la familia, para ver entonces si de alguna manera, palpando, podía hallarlo. En esa búsqueda, yo pude darme cuenta que realmente el problema era que yo no era que fuera tan reacio o que fuera tan duro de corazón como yo pensé, sino que lo que sucedía era que yo era una persona que no tragaba entero. Entonces, por decir algo, mi hermana mayor, que es la que primero se convirtió al cristianismo, entonces ella pues me hablaba, pero me hablaba sin un sustento, porque pues ella pues también en su momento lo que había tenido era como tal una religión. Ella lo que tenía era también entonces una religión y lo que ella tenía, ella me daba. Entonces ella me decía, Dios lo ama y tiene un plan maravilloso para su vida, y prácticamente de ahí no salía. Pero entonces yo no veía ni el amor de Dios ni podía ver el plan maravilloso para mi vida.
Ella me lo decía, ¿ve? Pero una particularidad, ella nunca me dijo, lea la Biblia. Ni nunca me dijo, venga, siéntese y le muestro en la Biblia. Bien, entonces, debido a eso, yo mismo, por medio de esa circunstancia, entonces comencé a leer la Biblia. Y fue por medio de la Biblia, escúcheme, que me di cuenta que Dios me amaba. Porque yo leí Juan 3:16 y eso fue como si de una vez el día que yo leí Juan 3:16 y lo entendí, como si se me rompiera el corazón en 1000 pedazos. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. En ese momento, cuando yo leí con mis propios ojos esa palabra, toda mi vida comenzó a cambiar. Y cuando yo entonces me di cuenta, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, mas el que no cree, entonces, ¿qué? Ya ha sido condenado. Entonces, ahora sí me di cuenta. Ahora ya me di cuenta que no estaba hablando de una cuestión de religión, sino que estaba hablando de una realidad que yo conocía, porque esa condenación de la que hablaba ahí, producto de mi incredulidad, yo la había experimentado, yo la experimentaba en mi vida. Entonces eso fue que yo pude entonces sentir que era, darme cuenta, que era pecador, Y entonces con todo mi corazón me arrepentí. Pero le repito, yo no conocí que era pecador porque mi hermana me haya dicho que era pecador o porque religiosamente yo dije soy pecador por medio de la palabra de Dios, de la Biblia. Yo me di cuenta que era pecador. Y yo me di cuenta que producto de ese pecado me iba a ir al infierno. Y entonces vi que dice que claramente para que no se pierda, más tenga que. Entonces ahora sí entendí el amor de Dios por medio del perdón de mi pecado y ese plan maravilloso para mi vida, que era que no me fuera para el infierno y que pudiera estar en el cielo con Él para la eternidad. Inmediatamente eso yo me di cuenta que ocurrió en mi vida por medio de la Biblia. Por medio de la Biblia, soy enfático, por medio de la Biblia, no por la religión a la que asistía mi hermana, a donde iba mi familia, sino por medio de la Biblia. Entonces yo pude darme cuenta que la Biblia es el libro que contiene la palabra de Dios, que la Biblia es la palabra de Dios. Y a partir de ese momento, en mi arrepentimiento, yo le pedí con todo mi corazón perdón a Dios, pero también me di cuenta que, porque era pecador, pero me di cuenta que mi pecado era la incredulidad a su palabra. Porque yo me acuerdo cómo yo me burlaba de la Biblia. Yo me acuerdo cómo yo me reía de la gente que leía la Biblia y que creía en lo que decía la Biblia. Y me di cuenta, finalmente le repito, que mi pecado era realmente la incredulidad a la Biblia, a la palabra de Dios. Porque eso, ya después profundizando, nos vamos a dar cuenta que es realmente el mayor pecado y es la causa de todos los demás. Porque hay muchas personas que creen en Dios, pero que no están seguras acerca de la Biblia. No existe esa fe, no hay esa fe.
El que cree en el Dios que hizo el cielo y la tierra no puede separar, óigame bien, en ningún momento, que está completamente persuadido con todo su corazón, sabe y cree que hay un Dios que hizo el cielo y la tierra, pero que no cree en la Biblia, eso no es posible. Eso no existe, no hay. El que crea que hay un solo Dios que hizo el cielo y la tierra, entonces no puede dudar en ninguna manera, de ninguna forma, de la Biblia. Porque la Biblia es el libro que dice que hay un solo Dios y que Él fue el creador de los cielos y de la tierra. Entonces no se puede hablar de fe, de creer en Dios, si no es en la Biblia, si no es por medio de la Biblia. Y bien, entonces, producto de ese arrepentimiento, entonces yo con todo mi corazón le pedí perdón a Dios, pero por no creer en la Biblia. Y yo me acuerdo que fue tremendo, por allá en un parque solo. Y yo con todo mi corazón, lágrimas, sudor, con de todo en mi vida, juré que jamás y nunca iba a dudar de nada, absolutamente de ninguna porción de lo que estaba escrito en la Biblia. Que de Génesis, yo no había leído ni una vez la Biblia hasta ese momento, pero que lo que estaba ahí, así yo no lo entendiera, así yo no lo conociera, yo no iba a dudar jamás y nunca. Y que aunque me costara mi propia vida, yo iba a obedecer y a creer con todo mi corazón lo que estaba ahí escrito. Ese fue, y les estoy hablando de mi arrepentimiento. De mi arrepentimiento. Yo me arrepentí, le repito, pero por medio de la Biblia. A través de la Biblia conocí que Dios me ama y que tiene un plan maravilloso para mi vida. No lo heredé, le repito, no lo heredé de un familiar, de un amigo. ¿Ve? Como se dice, de oídas, como dijo Job, yo lo había oído, pero hasta ese momento que yo cogí la Biblia y con todo mi corazón creí en ella, en la palabra de Dios, mis ojos lo vieron. Hasta ese momento. Y entonces, producto de eso, yo comencé, ahora sí, a leer la Biblia. Y comencé a leer la Biblia y comencé a entender lo que decía la Biblia. Y poco a poco entonces fui a Jeremías 33 y el Señor me iba mostrando, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no has conocido. Entonces yo, como era un niño espiritual, entonces, ¿usted sabe cómo son los niños? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y aún todavía yo, cada vez que leo la Biblia es porque tengo algo que conocer, algo que preguntarle a Dios. Si no, yo no leo la Biblia. ¿Para qué? ¿Por religiosidad? ¿Para que me vean o para...? No, yo leo la Biblia todo el tiempo porque todos los días siempre tengo una pregunta. Tengo algo. Un pensamiento viene a mi mente, entonces alguien me hace una pregunta, veo una circunstancia, veo una noticia y inmediatamente, ¿por qué? ¿Por qué? Y entonces por eso voy a la Biblia. Entonces clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no has conocido. Entonces, producto de eso, y de la lectura sí, pero constante de la Biblia, yo en ese entonces me podía leer el Evangelio de Juan hasta 5 veces en un día. En un solo día me podía leer 5 veces el Evangelio completo de Juan, con voz duro, en alta voz. 5 veces me podía leer en un solo día el Evangelio de Juan. Entonces, bien, producto de eso, pues Dios no miente. Dios dijo, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré. Entonces comenzó, ¿qué? A enseñarme.
Y ahora sí, de lo que él comenzó a enseñarme, yo también comencé a enseñar. Yo les he contado a varios, pero bueno, aquí que estemos todos. Yo cuando comencé arrepentido, por decirlo de alguna forma, y empecé a buscarlo, como se dice, de alguna manera palpando. Yo me acuerdo que alguien me dijo que iban a la cárcel a predicar. Pero imagínense, pues yo que iba a predicar si yo ni siquiera había leído la Biblia. Pero no importa, iban a la cárcel y entonces yo me apunté con los que iban a la cárcel. Y yo me acuerdo que yo comencé al señor que me tocaba, porque eso lo reparten en grupos. Entonces lo reparten a uno con otra persona, no dejan entrar a uno solo, sino tienen que ir de 2 en 2. Y yo me acuerdo que yo comencé al que me ponían al lado mío, o sea, con el que me ponían a ir, yo comencé llevándole la Biblia, literalmente. Yo, mano, déjeme por lo menos, venga, yo le ayudo con la Biblia. Y yo llevaba la Biblia de él y yo llevaba la Biblia mía. Porque yo pues no podía, porque imagínese que iba a enseñar, que iba a hablar, yo no sabía. Sin embargo, escúcheme bien, yo iba y le llevaba la Biblia. Pero cuando comencé entonces a estudiar la Biblia, yo rápidamente el Señor, por su gracia, comencé a el mismo que le llevaba la Biblia, a ese mismo fui el primero que empecé a enseñarle. Al mismo que yo le cargaba la Biblia, a ese mismo empecé a enseñarle. ¿A enseñarle qué? Pues la Biblia. Pero y entonces era que él no la conocía, pero pues religiosamente se sabía 6, 8 versículos de memoria, los conjugaba bien y eso es lo que llaman conocer la Biblia y son predicadores. Se conocen 8 o 10 versículos y lo saben entonces acomodar y entonces con voz dura para conmover, para gritar y lo adaptan a lo que ellos han vivido y a lo que ellos le han contado y ya predicadores. Pero bien, entonces yo empecé a enseñarle. Y ese hombre empezó a escucharme y empezó también a decirle a otros que también estaban de ese grupo. Y también empecé entonces como tal con mi familia. Porque acuérdate, cuando uno va a vender algo, a los primeros que le venden también a la familia. Pues yo también fui entonces a la familia. Y comencé entonces a mi familia más cercana, entonces comencé también a enseñarle lo que yo estaba aprendiendo. Y entonces comencé también yo a orar de madrugada. Vi claramente que en el Evangelio dice que nuestro Señor Jesucristo muy de mañana antes que saliera el sol iba a un lugar y allí oraba al Padre. Entonces la cosa es de madrugada. Entonces comencé a orar de madrugada. Y entonces comencé a orar de madrugada y comencé a invitar a unas personas, a mi familia y a otras personas a orar de madrugadas. Y nos comenzamos a reunir de madrugada a orar un grupo. Y después de orar, entonces yo les compartía la palabra. Y de esa manera, entonces, sin que yo supiera ni cómo ni cuándo aconteció, entonces ya a mí las personas me empezaron a decir, pastor. Las personas empezaron a reconocer en mi vida que yo entonces las pastoreaba. Yo los convocaba para orar, yo los convocaba para enseñarles la Biblia y ellos, ¿qué? Acudían. Ellos iban, ellos estaban ahí. Porque entonces no se puede hablar de pastor si no hay un rebaño a quien pastorear. ¿Ve? Y de esa manera esas primeras personas de madrugada empezaron, como les repito, entonces a escuchar y comenzaron entonces a reconocerme como pastor. Bien, yo me congregaba en una iglesia, empecé a congregarme en la misma iglesia donde se congregaba mi familia.
Y el pastor de esa iglesia entonces era pues como tal amigo de la familia y también había sido conocido mío y también entonces él se interesó y yo comencé a compartir con él. Entonces él me dijo, mira, si yo te dijera todo lo que Dios me ha mostrado para tu vida, Dios te va a usar, Dios te va aquí, Dios allá. Y yo, bueno, que aleluya, gloria a Dios. Y bien, la cosa es que entonces me dijo, yo voy a caminar contigo y tú vas a caminar conmigo y yo te voy a llevar por aquí, te voy a llevar por allá. Y entonces, bien. Y yo, bueno, pero venga, yo quiero es que hablemos, pues no venga, sino bueno, pero la Biblia dice, y entonces la Biblia, y yo era dele con la Biblia, sí, yo te veo que tú estás así, muy ansioso, muy fogoso, yo voy a canalizar toda esa energía, no te preocupes, y te voy a dedicar, entonces un día a la semana nos vamos a ver, y vas a estudiar conmigo la Biblia, y vas a aprender, y todo. Bueno, y entonces empezó el día de la semana que nos íbamos a ver, y entonces bien, listo, nos reuníamos y entonces vamos a hablar ahora sí de la Biblia, ¿no? Y a comentar de la familia, comentar de por aquí, los negocios y cómo estaba la circunstancia. Y yo, ay, pero qué dicha que era para hablar de la Biblia. Qué salvada que era para que habláramos de la Biblia y no se hablaba por aquí, no se hablaba por allá, nada de la Biblia. Entonces ya después yo comencé a ver que lo que él decía era diferente a lo que la Biblia decía. Y entonces, como tal, yo lo llamé personalmente, primeramente a él. Y le decía, mire, pasa esto. Sí, pero vamos a solucionarlo, vamos a arreglarlo. Claro, sí. Mire, llevamos 3 domingos sin abrir la Biblia. 3 domingos consecutivos donde la Biblia ni se ha abierto. Ustedes han puesto allá en el teleprompter solamente un versículo. Y el Señor Jesucristo dijo, conocerán la verdad y la verdad los hará libre y tu palabra es la verdad. Y entonces, ¿cómo hacemos? Si la Biblia dice, pero usted no está haciendo. Y bueno, eso usted sabe que es bonito por un ratico, pero ya después el hombre, claro, se maleó. Ya el hombre se maleó, se puso maluco, porque entonces, ¿cómo así? Ya, no, este carajo ya está muy molestando mucho. Entonces, literalmente llegó un momento entonces donde yo cada vez era más la angustia, más el desespero, porque yo veía que entonces totalmente la palabra de Dios no tenía ninguna reverencia, ningún respeto, no había temor por la Biblia, era solamente cante hasta que quedaba uno sudado así como caballo todo el mundo, que el Espíritu Santo dijo que no había Biblia, no había sermón, sino que lo alabaran, que Él vive, y eso, aquello era terrible. Y bueno, y yo sufría porque entonces ya estaba yo con mi circunstancia, mi esposa con todos, mi familia, todos ahí. Y yo, pero no, entonces, ¿para dónde vamos? Y entonces eso me hacía que yo, volvía y le hablaba. Y le volvía y lo llamaba y lo increpaba y le decía y lo exhortaba, por favor, volvamos a la Biblia, vuélvase a la Biblia. Mire, hay mucho que hablar, hay mucho que aprender. Hasta que entonces ya me dijo, mire, manito, hagámoslo sencillo, aquí no hay lugar para los dos. Y yo aquí el que mando soy yo, entonces si no le sirve, pues ahí está la puerta. Y entonces yo, bueno, pero ¿cómo así? ¿Para dónde? Y si me voy de aquí, ¿para dónde? ¿Para dónde me voy a ir? Y en ese momento, le repito, entonces Dios habló a mi vida por este versículo, por esta porción. ¿Me amas más que estos? Pastorea mis ovejas. Pastorea mis ovejas. Apacienta mis corderos. Entonces yo dije, no, eso debe ser varas mías, eso tiene que ser cosas mías, olvídese, no. No es fácil al principio escuchar la voz de Dios, no es fácil, pero Dios es muy bueno, Dios es misericordioso. Entonces yo arrodillado le dije, mire, Señor, la verdad yo no sé si es el diablo el que me está hablando, yo no sé si es mi propio corazón, la circunstancia que estoy pasando, que estoy desesperado. Yo no sé si de verdad, entonces es que me lo estoy imaginando, pero
como tú eres Dios y para ti todas las cosas son posibles, por favor, ayúdame para que yo esté plenamente convencido, para que no sea que yo me esté apuntando. Porque miren, no hay nada peor que uno apuntarse. No hay nada peor que uno apuntarse. Para la vida de fe no sirve apuntarse. La Biblia dice que nadie toma para sí esta honra, sino aquel que es llamado por Dios. Por eso entonces hay tanta gente desviada, porque no han sido hombres que tengan llamado, sino que entonces hombres que, como dice la misma Biblia, cogen la piedad como fuente de ganancia, o que entonces no tienen más que hacer, no hicieron nada en su vida y ven entonces como de tal, por decirlo de alguna forma, en el oficio de pastor, estatus, reconocimiento, y entonces se meten, pero no son llamados. Pero la Biblia, le repito, dice que nadie toma para sí esta honra, sino aquellos que son llamados. Entonces yo, Señor, si de verdad me llamaste, si eres tú el que me lo está llamando, entonces que yo pueda y tenga confirmación de parte tuya, para que no sea yo que me esté apuntando, porque en mi vida yo nunca había soñado con ser pastor, ni me había ni imaginado. Si alguien me contara, mejor dicho, era como que mi peor pesadilla, pues por decirlo así. Hubiera sido mi peor pesadilla. Imagínense, o sea, pastor, ¿de dónde? ¿De dónde? No, ese hubiera sido mi peor pesadilla. Pero bien, la cuestión es, para no hacerles largo, el Señor bueno, me confirmó su llamado. Cuando yo ya me di cuenta que lo que estaba haciendo era que ya me estaba haciendo era el bobo, porque ya sobrado estaba confirmado. Entonces ya yo empecé a darme cuenta que lo que yo quería era hacerme que el que no era conmigo. Y entonces ahí sí, yo me arrodillé. Le dije, bueno, Señor, que hágase tu voluntad. Entonces, si tú me llamaste, entonces tú me vas a capacitar y tú vas a hacer todo porque yo no puedo. Y de esa manera, entonces, ya comencé como tal el pastoreo, la congregación, ¿ven? Entonces, yo no soy pastor porque haya salido de un instituto bíblico. Yo no soy pastor porque entonces haya salido de una universidad teológica o porque haya pertenecido entonces a una denominación y de esa denominación me hayan entonces nombrado pastor y yo producto de eso entonces soy pastor. Yo les puedo dar testimonio que yo soy pastor porque el Señor Jesucristo me llamó. Porque Él me habló a mi vida, no por medio de profetas ni es por la Biblia. Y yo obedecí su llamado. ¿Bien? Y eso es importante entonces porque tiene que ver con esta enseñanza. ¿Por qué tiene que ver con esta enseñanza? Porque producto como tal de la historia que le acabo de narrar, como se pueden dar cuenta, entonces, en aquel momento, la experiencia mía, ¿cuánta cree usted que fuera? Ninguna. Yo no tenía experiencia ninguna. Mi hermana Margarita en Bogotá se congregaba en una iglesia. Y entonces, en ese momento, yo sin experiencia, pues Dios habló a mi vida. Vaya allá y pregúntele a ese hombre cómo se hace. Entonces yo me fui a Bogotá, a la iglesia donde mi hermana se congregaba y le pregunté, bueno, mire, lo que pasa es que el Señor me llamó y yo quiero saber entonces cómo se hace para ser pastor, más o menos usted qué me puede enseñar. Ah, no, manito, pues esto se hace así, se hace aquí, yo lo que estoy haciendo es esto y esto. Y nosotros entonces estamos aquí y la enseñanza que damos es este seminario. Un seminario que se llama La Voluntad de Dios. Y entonces aquí están las hojas. Y entonces yo
empecé a leerme el seminario ese, empecé a leer el seminario. Y entonces, como tal, entonces me dijo, y nosotros rendimos el culto de esta manera. Y entonces, yo no sé, por ahí, bueno, ustedes los que están aquí congregados conocen el boletín. Y entonces, pero le voy a explicar esto. Nosotros rendimos el culto de esta manera porque esto es basado en el tabernáculo, en el modelo del tabernáculo, la oración de invocación, la oración de el Padre Nuestro, la oración de arrepentimiento, todo eso es basado en el tabernáculo, así como Moisés y yo. De ahí que sí y no, pues no podía, ni sí ni no, porque qué, yo tampoco sabía. Él me decía y yo, bueno, porque qué más, bueno. Y entonces lo que nosotros hacemos es grupos en las casas, y entonces yo hago grupos en las casas y ahí predicamos el evangelio, porque en el libro de Hechos de los Apóstoles dice, y entonces iban por las casas y enseñaban el evangelio. Entonces por eso vamos por las casas, diferente entonces que a los testigos de Jehová que van tocando por las casas. No, cuando habla ahí de por las casas es que entonces donde se abre una casa y le dan a uno entrada, no es que usted anda de puerta en puerta como vendiendo un producto, porque es diferente. No es porque vayan por las casas, yendo por las casas es ir a tocar a donde le abren a usted para entrar. No, sino que pues donde el Señor vaya abriendo las casas, uno va haciendo los grupos. Y también entonces, como enseñamos, damos este seminario, el que les acabo de contar, la voluntad de Dios. Entonces, producto de eso, pues yo me vine y entonces, ¿qué creen ustedes que hice? ¿Cómo es que se llama eso, don Carlos? ¿Usted qué? Copy-paste. Copy-paste. Copié y pegué. Y entonces vine a lo que vi allá, a cómo hacían allá y a lo que estaban haciendo allá. Bien. Y de esa manera entonces comenzamos. Pero entonces, que eso fue el comienzo debido a ¿qué? A la inexperiencia mía, a la falta de experiencia mía. ¿Ve? Este señor se quedó allá en Bogotá y yo me vine para acá y a su gracia y a su buena voluntad me encomendé. Ya, ahí ya vamos organizando bien. Y nada más que a su gracia y a su buena voluntad. Y entonces listo, buscando el rostro del Señor, clamando de madrugada todo el tiempo y leyendo la Biblia, hasta que entonces después el Señor me permitió ir a Corea y conocer allí a otro pastor que se llama el pastor Chum. Varios de los de aquí ya lo conocen. Y entonces yo fui allá a Corea a ver entonces, bueno, primero que todo, ese seminario, el de la voluntad de Dios, era un tratado que había escrito un señor coreano. Y yo fui allá a Corea para ver ese señor y a conocer ese señor. Y cuando fui allá a Corea a ver el señor, entonces fue una decepción terrible, grandísima, porque lo que yo vi fue monstruoso, espantoso. Porque a ese señor que había dado ese seminario como tal, entonces las personas se postraban y le besaban la mano. Le besaban la mano. Un pastor. Y el hombre se dejaba besar la mano. Y eso fue terrible para mí. Y entonces yo ya después lo escuché predicando y entonces él decía, miren, la Biblia tiene 66 libros. En uno de mis libros, él ha escrito como 200 libros. Entonces, en uno de mis libros, lo mínimo que yo toco son 55 libros de la Biblia. Así que de manera que cuando usted se lee un libro mío, es casi como si se estuviera leyendo la Biblia. Con eso ya me infarté. Ya, con eso. Y yo entonces salí de Guatemala y me vine a meter a Guatepeor. Por lo menos no decía la Biblia, y aquel estaba diciendo que era igual que la Biblia él. Ay, mi madre, o sea que...
Pero les decía que entonces otro pastor que había sido el segundo ahí, pero que ya se había dado cuenta en qué pasos andaba este señor, se había retirado y hasta allá yo pude llegar. Y entonces le dije, por favor, yo quiero aprender la Biblia, enséñeme la Biblia. Vamos y por favor, entonces no a mí solamente, sino a la iglesia, allá donde yo estoy sirviendo, enséñenos la Biblia. Y entonces me puse de acuerdo con el pastor de Bogotá para traerlo para que nos enseñara la Biblia allá y nos enseñara la Biblia acá. Pero recuerden, nosotros seguíamos, entonces aquí empezamos a enseñar. ¿Qué fue lo que empecé yo a enseñar como tal? El seminario. El tal seminario, esa era la enseñanza que yo daba aquí. ¿Por qué? Porque primero yo no sabía que el hombre estaba en esos disparates. Segundo, porque ¿qué más podía enseñar si no conocía y no tenía más entendimiento? Pero después, le repito, uno va aprendiendo y conforme el Señor va obrando en la vida de uno, entonces le va permitiendo ver. Porque hablaba el miércoles con unos hermanos en el grupo y que entonces aquí el punto no es equivocarse, lo malo no es equivocarse. ¿Saben qué es lo malo? Es darse cuenta que uno se equivoca y persistir en la equivocación. Eso sí es terrible, porque eso se llama soberbia, orgullo. Y cuando uno es entonces humilde, entonces uno tiene que reconocer que las cosas las está haciendo mal. Y de esa manera con el Señor es igual. Uno se da cuenta que está obrando mal ante el Señor y uno entonces es soberbio, ¿qué pasa? No se arrepiente y sigue por la misma. Y el problema con el Señor entonces no es que uno haga las cosas mal, es que el Señor le permita ver a uno que está haciendo las cosas mal y que uno no se arrepienta. Ese sí es el problema. Entonces, bien, yo me di cuenta que estaba haciendo las cosas mal. Ay, pero es que tiene justificación, no se dé tan duro, no sea tan así. Bien, perfecto, porque entonces es que usted no tenía experiencia. Sin embargo, cuando yo me di cuenta que estaba haciendo la cosa mal, entonces me arrepentí y le pedí perdón a Dios por no conocer, por no saber. Por si las moscas, mi hermano, por si las moscas. Es mejor entonces estar pasado que por debajo con el Señor, entiendan. Con el Señor es mejor estar pasado, exceso de perdón y no por debajo. Entonces yo le pedí perdón con todo mi corazón y entonces le dije, pero entonces bien. Y entonces, ¿qué vamos a enseñar? ¿Qué voy a enseñar? Y entonces, debido a eso, por eso es que estamos dando esta enseñanza. ¿Por qué? Porque entonces, ¿se acuerdan lo que estábamos leyendo ahí? Que hay alimento ¿qué? Sólido y que también hay ¿qué? Leche. Y nosotros entonces, desafortunadamente, lo que estamos recibiendo como congregación, lo que recibimos como congregación fue alimento ¿qué? Sólido de una vez. Porque esa enseñanza, los que ya tomaron ese seminario, deben entender que, óigame bien, lo único que hace es envanecer. La Biblia dice porque el conocimiento ¿qué? Envanece, pero el amor edifica. ¿Ven? Entonces, con ese seminario, claro, empezamos a manejar una cantidad de conceptos, pero de conceptos que Dios había revelado a un instrumento, a una iglesia, que ese hombre al que tuvo la revelación, después él, por tanto conocimiento, no le digo que aceptaba que la gente le besara la mano, pero cuando recibió ese conocimiento es porque él se ha leído 570 veces la Biblia. La última cuenta que tenía acerca de la Biblia, de leérsela completa, era como 570 veces. ¿Ve?
Es una persona que entonces llegó a leerse la Biblia completa, en 2 meses y medio. Que se la podía escribir prácticamente los 5 primeros libros de memoria, escribirlos en él. Pasar Génesis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Éxodo, escribirla de memoria. Y producto de eso recibió la revelación. O sea, no le salió en un cornflakes, no le salió en un tamal. No le salió en un tamal. Pero esa revelación era para él y para esa iglesia en particular. Porque es cada una iglesia en particular y un segador. ¿Ve? Entonces que lo que hicimos de alguna forma, como les digo, entonces es el copy-paste. Pero no funciona así con el Señor. No funciona así con el Señor. ¿Por qué? Porque entonces cada cosa en su lugar. Entonces nosotros somos niños espirituales, porque yo quiero, no nos diga niños espirituales, pastor. Bueno, levante la mano el que se ha leído completa la Biblia, una vez, con sinceridad. 2. ¿Pero por qué la bajaron? Yo no dije, bájenla. 1, 2, perdone que los cuente. 3, 5 personas. ¿Ve? 5 personas. No, pero no nos diga niños espirituales. ¿Cómo quiere entonces que les llame? ¿Cómo nos llamamos? A ver, dígame entonces, Materilero, ¿qué nombre le pondremos? Por favor. Entonces, si no empezamos a ser honestos, entonces le repito, aquí el problema no es equivocarse, es por soberbia, por orgullo, no arrepentirnos y seguir en la misma línea, que ese sí es un problema. Entonces, aquí el apóstol es enfático, no les pude dar a comer, ¿qué? Alimento sólido, porque siendo niños tenías necesidad de ¿qué? Y entonces yo, por ignorancia, por inexperiencia, les estaba dando a la iglesia alimento ¿qué? Sólido. Y ese alimento sólido, le repito, entonces no funciona, porque usted si se pone a darle, mire la bebé, imagínese usted darle una sopa negra con 2 huevos cocidos a esa chiquita. Imagínese darle un chifrijo. ¿Qué pasa con esa niña si le damos un chifrijo? ¿Le va a causar qué? Perdón, ¿qué es lo que causa? Entonces lo que hace es que la intoxica, ¿cierto que sí? A esa edad, a esta chiquita, ¿los frijoles es alimento o no es alimento? ¿Y es muy buen alimento o no? Pero a esa edad, ¿los frijoles son qué? Son perjudiciales para esa chiquita. En vez de alimentarle, lo que hacen es ¿qué? Lo que hacen es atrofiarla. Lo que hacen es entonces, si le quita la leche y se pone a darle frijoles, ¿usted cree que la niña sobrevive? ¿Y la niña se crece y se fortalece a punta de frijoles? No se le puede quitar la leche, porque la leche es para los niños. Y el alimento sólido es para los que ya han ¿qué? Crecido. Y entonces, debido a eso, como iglesia, por la gracia del Señor, nos hemos mantenido, porque el Señor no es injusto para olvidar las obras que por amor a su nombre hacemos. Pero yo tengo que ser honesto, sinceramente hablarles a ustedes para que conozcan. Estábamos haciendo mal las cosas. ¿Por qué? Porque entonces el alimento sólido es para los que han alcanzado ya madurez. Imagínense que allá en Corea, donde toman ese seminario, tienen que anotarse, ¿cómo se llama eso? Como llenar un ¿qué? Un formulario.
Llenar un formulario y el requisito para que las personas tomen el seminario es haber leído la Biblia completa mínimo 10 veces. Y le hacen examen de admisión para entrar en el seminario. Le preguntan el versículo, el capítulo y narre qué dice aquí y por allá. Porque es alimento ¿qué? Sólido. Para los que han alcanzado ya madurez, para los que por el uso tienen entonces los sentidos para usar el bien, discernir entre el bien y el mal. Bien, entonces todo esto es para que usted y yo nos podamos, como se dice, aterrizar y poner en órbita y que todos empecemos a hablar el mismo idioma. Que nosotros somos niños espirituales. Que nosotros somos niños espirituales. No, pero no todos, pastor, a mí sí usted me va a perdonar, yo llevo 30 años en el Evangelio. ¿Cuántos son los que se han leído la Biblia una sola vez? Puede llevar 85 años, pero entiéndame, por amor a Dios, esto no es una religión, no es 85 años de estar yendo a la iglesia todos los domingos, no es 85 años de tener la Biblia debajo del sobaco, no es 85 años de tener la Biblia abierta en el Salmo 91 en la casa. No es 85 años de estar entonces solamente los 2 o 3 versículos que ve el domingo en la iglesia y después la vuelve y la archiva. No, mire, es la Biblia usada, de día con día, de acabar la Biblia. Yo llevo 5 años en la vida cristiana y ya esta es la 3ª Biblia que acabo. Así, literalmente acabada. De usarla, de leerla día con día, sí o sí. De escudriñar las Escrituras porque ellas dan testimonio de mí. Día con día. De estar leyendo 5, 10, 15 capítulos diarios. Entonces, de esa manera, entonces, ¿cómo vamos a decir que no somos niños espirituales? Entonces, cada uno tiene que reconocer su condición, delante no de mí, sino delante del Señor. Y por eso, entonces, lo más sabio, el Señor en su infinita misericordia, pues entonces, ¿cuánta sabiduría hay en el Señor? Vamos a comenzar entonces por el ¿qué? Por el principio. ¿Sabio o no sabio el Señor? ¿Sabio o no sabio el Señor? Vamos a comenzar por el principio. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a tomar ¿qué? Leche. Y ese tomar leche es conocer los fundamentos de la doctrina cristiana, así como lo acabamos de leer. Porque siendo niños, tenéis necesidad de que se os vuelva a hablar acerca de cuáles son los primeros rudimentos, pero resulta que nosotros, ¿qué? ¿Quiénes han visto, cuándo hemos visto los primeros rudimentos de la doctrina cristiana? ¿O quién me puede decir entonces cuáles son esos rudimentos de la doctrina cristiana? Los acabamos de leer, pero ¿quién los maneja y quién los puede decir, desarrollar? A ver qué es lo que está diciendo el arrepentimiento de obras muertas, a ver qué es arrepentirse de obras muertas. No lo sabemos. Después cuando empecemos a verlo, entonces sí, ya lo que hemos aprendido, lo que hemos leído, va a ayudarnos para que el panorama se nos despeje, se nos abra. Pero por ahora, ninguno de los que está aquí, le puedo garantizar, hemos como tal conocido cada uno de esos entonces que acaba de enumerar en Hebreos. ¿Se acuerda? Vamos a mirarlo, por favor. Hebreos 5,
6, donde dice, 6, el 1 y el 2, leamos todos. Leamos. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelantar a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Entonces, esos puntos es los que nosotros, le repito, con todo lo que ya hemos aprendido, lo que medio conocemos, lo que hemos visto, entonces podemos tener un panorama, pero vamos a, durante esta enseñanza, ¿quién me lo dicta, por favor? Vamos aquí. Arrepentimiento. ¿Sí? De la fe en Dios, de la doctrina de bautismo. De bautismos. ¿De bautismos qué más? Y la del juicio y del juicio eterno. Bien, entonces, la idea es que durante estos 2 meses, con esta enseñanza, lo que nosotros podamos tener claro, esto, que es el fundamento de la doctrina de Cristo, que es la base de la fe cristiana. Bien, que es la base de la fe cristiana. Y que entonces, si nosotros, óigame bien, tenemos las bases buenas, bien hechas, ¿cómo creen ustedes que el edificio entonces va a quedar? Bien hecho. Pero lo importante es que el cimiento sea bueno. Le decía yo el domingo, les comentaba, de que las personas casi nunca queremos, yo no sé cuántos de ustedes han construido, ¿cuántos han construido? Levanten la mano cuántos han construido, pues sí, varios, o que han construido su casa o la han mandado a hacer, ¿ve? Bien, entonces yo me acuerdo cuando yo fui a mandar a construir unos apartamentos, que el terreno, porque yo como no sabía, pues uno como no sabe, pues el que no sabe paga la novatada. El terreno era entonces el lote que a mí me gustó la ubicación del lote, pero el lote era, como ellos llaman, los ingenieros, muy irregular. Y entonces me decía, bueno, pero entonces, ¿qué vamos a hacer? Y yo le cobro tanto por metro cuadrado, y yo lo hallé bien. Y entonces yo bien, perfecto, pero le cobro tanto por metro cuadrado, pero después de los cimientos. Porque los cimientos son que aparte. Y yo, pero ¿cómo así? Me dijo, no, claro, yo no me le mido a hacerle los cimientos a esto. Y yo, pero no, no. Ahí me voy en todas, porque la cimentación es entonces lo más costoso y ese terreno es demasiado irregular y entonces yo me puedo ir en todas. Yo lo que hacemos es una cosa, yo le ayudo y le paga usted las cuadrillas, paga los materiales y todas las cosas usted, y yo le dirijo y le cobro por la asesoría, pero para el negocio que vamos a hacer nosotros,
es después de los cimientos. Porque los cimientos entonces aquí son demasiado costosos y si yo le digo a usted cuánto se le va, usted va a decir que lo estoy robando. Entonces mejor usted por usted mismo dése cuenta cuando empiece a pagar todos los materiales para que vea. Y claro, fue una millonada. Vamos a hacer un muro de contención, cuando después hicieron el estudio de suelo, la densidad que yo no sé qué, y entonces hubo que hacer las zapatas y los dados de yo no sé qué forma, y hubo que comprar material para rellenar, y aquello fue lo más grande de esta vida. Claro que sí, se fue un poco de plata. Y cuando entonces se va ese poco de plata y yo llego allá, ¿y sabe qué es lo único que vi? Varillitas así por encima del suelo, y yo, ay no, qué plata más botada. Este carajo botó la plata. Eso fue lo que yo pensé. Yo dije, qué tristeza esa plata. Esa plata, ¿por qué? Porque entonces si esa plata es en chapes, si esa plata es entonces muebles para la cocina bien bonitos, si son, ¿cómo se llaman? Las ventanas artesanadas bien, entonces eso sí, claro que se echa de ver y eso sí luce. ¿Ve? Pero los cimientos, las bases, se fueron un poco de plata y lo único que vi, ¿sabe qué fueron? Lo que le digo, unas varillas ahí para comenzar, para empezar después de esas varillas. Y esa plata no se ve. Entonces sí, los cimientos no son como tan atractivos, no son como tan vistosos, pero son ¿qué? Entonces la base para el resto. Si la cimentación es buena, entonces el edificio es bueno. Y así nuestro Señor Jesucristo también está diciendo en el Evangelio. Vamos a mirar un momento, por favor. En el Evangelio según Mateo. Mateo 7, 24. Mateo 7, 24. Vamos a leer al 29. Perfecto. Leamos. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa. Y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Entonces ve, aquí el Señor dice que hay dos cimientos. Una, que es el hombre sabio que edificó su casa sobre la roca, y el otro, el hombre que insensato que edificó su casa sobre la arena. Y que entonces, el quien dice que es el hombre sabio, el que edifica su casa sobre la roca. ¿Cuál es el hombre sabio? El que oye y obedece la palabra de Dios. Bien, esto ya, todos ya entendimos entonces qué es los temas que vamos a desarrollar. Entonces, el hombre que escucha y obedece la palabra de Dios. El hombre que escucha y obedece la palabra de Dios es el hombre que edifica su casa sobre la roca. ¿Y cuál es esa casa de la que está hablando el Señor? ¿De cuál casa está hablando el Señor?
Sí, Señor. Está hablando de el Espíritu. ¿O no sabéis que vuestro espíritu, vuestro cuerpo es qué? Templo del Espíritu de Dios. Está hablando de edificar el espíritu del hombre. El espíritu del hombre. De construir, de la vida espiritual. De la vida espiritual. Y ese hombre que edifica su casa espiritual, su espíritu, sobre la palabra de Dios, entonces descienden las lluvias, soplan los vientos, vienen los ríos, pero que nada prevalece contra esa casa. De otra manera lo dijo el apóstol Pablo. Miremos aquí el Señor Dios por el apóstol Pablo en Efesios. Miremos en Efesios. Efesios no, perdón. En Romanos, el libro a la carta a los Romanos, ¿ya? Romanos, ¿ya? 8, 28 en adelante hasta el 39. ¿Bien? ¿Listos? Leamos. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan para bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre, desnudez, peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, ¿qué? Dijo el Señor que el hombre que edifica sobre la roca, nada va a hacer que esa casa sea destruida, sea derribada. Y aquí el Espíritu Santo nos lo está diciendo, que ¿qué nos separará del amor de Cristo? Nada, ninguna cosa creada. Pero que aquí vemos en el versículo
28, leámoslo nuevamente, leamos. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan para bien. Y que entonces uno escucha a las personas hablando y dándose consuelo unas a otras cuando les pasa alguna circunstancia, cuando tienen alguna necesidad, cuando viene alguna calamidad. Ay, no se preocupe, que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan para bien. Pero cuando uno saca un verso del contexto, lo convierte en un pretexto. Y ese es el punto que nosotros debemos corregir por medio de la lectura sistemática de la Biblia. Sistemática quiere decir ¿qué? En orden. Toda la Biblia. Para que podamos tener el panorama completo, claro, y no estemos agarrando de aquí y pegándonos de ahí. Y entonces ciegos sin saber ni siquiera de qué es lo que está hablando. Porque aquí el apóstol está diciendo que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Pero entonces todos aman a Dios. Todos aman a Dios. Casi todo el mundo por lo general ama a Dios. Pregúntele usted y el 99% de las personas aman a Dios. Pero el desconocimiento entonces hace que uno cometa errores, porque nosotros estamos hablando de que amar a Dios es entonces lo mismo que el amor que uno siente por una persona, por sus hijos o por su esposo, o el amor que uno siente como humano, como ser humano, pero no puede ser igual. ¿Por qué? ¿Por qué no es el amor con que uno ama a Dios, el amor humano de los hombres? Porque la Biblia enseña en Juan 4:24 que Dios es ¿qué? ¿Dios es qué? Dios es espíritu. Dios es espíritu. Entonces, si amamos a Dios y si pensamos que amar a Dios es el sentimiento que usted y yo conocemos, sentimos, entonces estamos errados. Estamos errados. Y que entonces no sirve que saquemos ese versículo del contexto y digamos a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan para bien, pensando en que usted siente en su corazón algo hacia Dios, que usted y yo sentimos algo, que es que mire, cuando me hablan de Dios yo siento como cosquillas como mariposas en el estómago. Eso es como cuando uno ama a ¿quién? A una persona. ¿Se acuerda que el amor se siente como mariposas en el estómago? Que usted se pone así de adentro para afuera, que se le sale del pecho el corazón. Y entonces uno está pensando que igual, entonces a Dios es de la misma forma. Pero a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan para bien. Pero vamos a ver de qué es lo que habla la Biblia acerca de amar a Dios. Vamos allí a Juan. Juan 14, 21 al 24. Juan 14, 21 al 24.
¿Qué dice Juan 14 del 21 al 24? Leamos. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama no guarda mis palabras, y las palabras que habéis oído no es mía, sino del que Padre. Entonces, mire, para que sea fácil la lectura, porque a veces el idioma no queda claro. Dice, el que conoce mis mandamientos y los obedece, ese es el que me ama. ¿Ve? El que conoce mis mandamientos y los obedece, ese es el que me ama. Y entonces dice, y el que me ama es amado por mi Padre. ¿Ve? Entonces que el que ama a Dios, ¿qué? ¿Qué? El que ama a Dios obedece a Dios, y al que ama a Dios, Dios lo ama a él. En cambio, uno es que Dios nos ama a todos. ¿No ha escuchado usted eso? No te preocupes, no importa lo que tú hagas, no importa, Dios nunca te va a dejar, Dios nunca te va a desamparar, Dios te ama y tiene un plan maravilloso. ¿Cómo va a hablarme mi hermana de que Dios me ama? ¿Cómo le va a decir usted una persona? A una persona, la Biblia tiene que entender lo que Dios está diciendo. Dios dice claramente, Dios habla en la Biblia, Dios habla claramente. Vuélvanse a mí y yo me volveré a vosotros. Entonces que lo que vemos ahí es diferente a los que aman a Dios porque piensan, creen que tienen un sentimiento en su corazón hacia Dios, pero que realmente no conocen la Biblia. Y si difícilmente conocen la Biblia, pues si no conocen la Biblia, difícilmente pueden ¿qué? Obedecerla. Porque la Biblia es el libro que contiene la palabra de Dios, y la palabra de Dios es mandamiento. Y si uno no conoce la Biblia, que es la palabra de Dios, y toda palabra que sale de la boca de Dios es mandamiento, así dice la Biblia. Mire conmigo rápidamente, ahí lo volteamos en el 12. Juan 12. Juan 12 en el 48 al 49 al 50. ¿Sí? Leamos. Porque yo no... ¿Sí? A ver, Juan 12, 49, 50. ¿Sí? ¿Lo tenemos? Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. O sea, la palabra de Dios es ¿qué? Mandamiento. Y produce vida eterna. Bien. Entonces, si nosotros no conocemos la Biblia, ¿cómo podemos obedecerla? ¿Cómo podemos obedecerla? Y si nosotros no conocemos la palabra de Dios y no la obedecemos, ¿sí es cierto que amamos a Dios? Jesús, ¿qué dijo? No, dijo que no, que el que me ama, entonces mi palabra obedece. Y al que obedece la palabra de Dios, ¿Dios qué? Dios lo ama y se manifiesta a Él. Y se manifiesta a Él.
Pero que el que no ama a Dios no obedece la palabra de Dios. No obedece la Biblia, no cree en la Biblia y por lo tanto no obedece lo que dice la Biblia. Entonces el amor a Dios es conocer la Biblia y no solamente conocerla, sino que obedecerla. Obedecerla. Y que eso es lo que el Señor Jesucristo está diciendo. El que oye mi palabra y las guarda, lo compararé con el hombre que sabio y prudente, que edificó su casa sobre la roca. Entonces ve que está hablando en la misma dirección. En la misma dirección. Así puede que entonces lo que nosotros debemos hacer es definir cuál es nuestra posición ante la Biblia. ¿Qué es la Biblia para cada uno de nosotros? Si cada uno de nosotros realmente, para cada uno de nosotros la Biblia es la palabra de Dios, para el libro que contiene la palabra de Dios. Si la Biblia para nosotros es ese libro que contiene la palabra de Dios, entonces para hablar del amor a Dios, nuestro deber es conocerla. Para poder entonces, una vez la conocemos, obedecerla. Y de esa manera, entonces, nosotros podemos hablar, ahora sí, de que entonces en nuestra vida ha habido y hay un arrepentimiento genuino, de que ya entonces nos hemos arrepentido de, ¿cuál era el primer punto? El arrepentimiento de ¿qué? De obras muertas. Eso es arrepentirse de obras muertas, del hablar del amor a Dios sin conocer la Biblia y sin obedecer la Biblia. ¿Ve? Eso es lo primero que usted y yo debemos entender. Para que Dios obre, en la vida mía, lo primero que yo tengo que pedirle perdón es por el desconocimiento de la Biblia. Y segundo, pues, producto de ese desconocimiento, ¿qué sigue el no conocer? Pues la no obediencia. ¿Ve? Entonces que yo lo que he tenido todo este tiempo en mi vida, lo que ha habido en mi vida es una religión. Lo que ha habido es una religión en mi vida. Yo sí hablo acerca del amor a Dios y yo sí hablo acerca de que amo a Dios y que yo hago todo para Dios y yo hago todo por Dios y lo que Dios me diga. Pero ¿cómo así lo que Dios le diga? ¿Y de dónde? O sea, lo que Dios le diga ¿por medio de quién? ¿Del pastor? ¿Por medio de entonces la radio? ¿Por medio de la televisión? ¿Por medio del vecino? O lo que Dios le dice cuando Dios le habla, cada vez que entonces usted lee la Biblia. ¿Ve? Porque Dios es Dios que habla y la Biblia dice que Dios habla, que en el pasado habló por los profetas y que en estos postreros días ha hablado por medio del Hijo. Y que entonces eso es como tal lo que cada uno de nosotros debe tener claro, porque ese es el cimiento, el primer ¿qué? Perdón, lo llamaríamos ¿qué? La primera base, el arrepentimiento de obras muertas. ¿Ah? Que yo no tengo una relación con Dios.
porque me la transmitió mi papá, me la transmitió mi mamá, porque me la pegó el vecino, me la pasó el vecino, me la transfirió mi esposa. No le vuelvo a hablar si no va conmigo a la iglesia. Si este domingo no va a la iglesia, usted ya sabe, no hay nada. Y si no va a la iglesia, entonces olvídese. No. Ay, yo sí amo a Dios. Ay, no, Dios tan lindo, Dios tan maravilloso, Dios tan glorioso, aleluya, gloria a Dios, a los que aman a Dios. ¿Cuántos aman a Dios? Amamos a Dios y Dios te amo, Jesús, Jesús. Y canta las canciones y todo eso, pero nunca ha leído ni siquiera completo el Evangelio de Juan. Nunca ni siquiera ha leído completo el Nuevo Testamento. Nunca ni siquiera ha leído completo el Evangelio. Pero usted es cristiano de a de veras, de traca, mandaca, y usted no. Y usted, pero cree la Biblia, cree en lo que dice la Biblia. La Biblia es la única lámpara para sus pies, la lumbrera su camino, es la única autoridad en la vida. Usted, aunque nunca la haya leído, usted cree con todo su corazón y fervientemente está consciente que Dios habla y que la Biblia es el libro que contiene la palabra de Dios. Sí. Pero la lee, no. La conoce, no. Y la obedece, entonces menos. O cada vez que la lee, entonces el deseo genuino en su vida es ese poquitico que lee, ese poquitico que escucha, de una vez usted se desvive por obedecerlo. Todo eso, esas cosas que le estoy hablando en este momento, es lo que nosotros debemos a cada uno de nosotros preguntarnos. Que cada uno de nosotros nos preguntemos a nosotros mismos, entonces, ¿en qué está cimentada? Entonces, ¿en qué está cimentada mi relación con Dios? Es una relación sensorial, porque cada vez que me hablan de Dios o cuando yo canto, mire cómo me pongo. Mire cómo me pongo en la alabanza, yo me estremezco y entonces cada vez que canto. Entonces sí, pero eso es algo que está ocurriendo simplemente a nivel sensorial. Y Dios es espíritu. Dios es espíritu. Y no puede ser que usted y yo tengamos necesidad de ponernos así o de sentir así un frío. No. Se trata de que usted y yo, con suma reverencia, damos por sentado que la Biblia es el libro santo que contiene la palabra de Dios y que yo voy a vivir y mi vida va a estar gobernada por la Biblia. Que yo voy a hacer lo que Dios habla, lo que Dios dice en la Biblia. Y que esa va a ser la única autoridad en mi vida. Bueno, entonces ahora sí podemos hablar del arrepentimiento de obras muertas. Todo comienza por la actitud que yo tenga ante la palabra de Dios. Toda la vida de fe, el cimiento de la vida cristiana es la actitud que cada uno tenga ante la palabra de Dios, ante la Biblia, ante la palabra de Dios, ante la Biblia. Por eso cuando está hablando nuestro Señor Jesucristo dice, ¿a qué compararé al hombre, al sabio y prudente que edificó su casa sobre la roca? Al que escucha mi palabra y la que obedece. ¿Ve? Al que conoce la Biblia y la obedece, al que lee la Biblia y la obedece. Por eso
allá en Juan 7, él está diciendo eso, pero cuando él comenzó, al que oye estas palabras, lo comenzó en Mateo mismo, miremos, perdón, en Mateo fue que leímos, ¿verdad? Mateo 5, digo 7, los cimientos, pero en Mateo 5 comenzó, miremos, Mateo 5, porque él está diciendo, ¿recuerdan? ¿A qué compararé el hombre sabio y prudente? En el 24:7 dice, cualquiera que oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. ¿Y qué palabras? Las que él estaba diciendo. ¿Y cuándo comenzó a decirlas? Mateo 5, perdón, qué pena, Mateo 5. ¿Bien? Mateo 5. Vamos a leer Mateo 5. Y vamos a leer hasta el 12. ¿Sí? Dice, viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo, bienaventurados los pobres en espíritus, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Entonces aquí está diciendo bienaventurado. ¿Qué significa bienaventurado? Más que bendecido, ¿cierto? Ahí dicen por ahí, entonces usted va y mete bienaventurado y le dicen más que bendecido. Más que bendecido. Pero entonces les voy a decir, no, miren qué es bienaventurados con las mismas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Pongan un dedito ahí y vamos ahora aquí a Mateo 19. Mateo 19, el 19, entonces, desde el 16 no porque no tenemos tiempo, entonces, desde el 27, por favor, dice, entonces respondiendo Pedro le dijo, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido, ¿qué pues tendremos? Y Jesús les dijo, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos, para juzgar las 12 tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierra por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Hasta ahí. ¿Sabe qué es bienaventurado? Recibir 100 veces más y en la resurrección
La vida eterna es disfrutar la bendición de Dios aquí y para siempre. Eso significa bienaventurado. Disfrutar la bendición de Dios desde ahora, desde aquí, desde ahora, desde aquí hasta la eternidad. Eso es ser bienaventurado. Y entonces dice que ¿cuál es el más bienaventurado? El primero, la primera bienaventuranza. Volvamos allá al 5. Dice en el 5:3. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces, el primer bienaventurado es ¿quién? El pobre en espíritu. Y el pobre en espíritu dice en Isaías 63, vamos a mirar 66, ¿quién es? Isaías 66. Vamos a mirar 1 y 2 para que ya concluyamos y seguimos la próxima. ¿Listo? Dice, Jehová dijo así, el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habéis de edificar y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla, ¿qué? El que tiembla ante la Biblia. ¿Ve? El hombre que teme, que tiene el corazón, en su corazón, el deseo ferviente por la Biblia, por la palabra de Dios. Entonces, ese es la bienaventuranza que el Señor está diciendo. Bienaventurado el pobre de espíritu, porque de él es ¿qué? El reino de los cielos. Y ese es entonces el arrepentimiento de obras muertas, que lo que nosotros estamos viviendo y haciendo en nuestra vida, lo estamos haciendo apartados de la Biblia, separados de la Biblia. Que sí, nosotros somos muy buenos entonces para cantar, para hablar acerca de Dios, somos muy buenos para todo, pero para leer la Biblia y para con todo nuestro corazón orar, para no solamente ser oidores, sino hacedores. Porque ¿se acuerda? El hombre sabio y prudente es el que oye y ¿qué? Y obedece. No, yo sí la oigo todo el día, todos los días. Todos los días la pongo en el carro y ahí voy oyendo, en vez de oír música, yo soy tan espiritual, me pongo a oír la Biblia. Pero nada de lo que habla la Biblia o dice la Biblia es como yo vivo y hago. Nada de lo que está escrito ahí es como yo vivo. La Biblia dice esta cosa y yo hago otra. La Biblia dice esto y entonces yo digo, y fulano dice esto. Y la gente dice esto y yo entonces... Eso es arrepentirse de obras muertas, hermanos. Esa es entonces la base, el fundamento del edificio. Que usted y yo nos arrepintamos de no vivir, de no hacer como Dios habla, como Dios manda en la Biblia. Que la fe cristiana que nosotros tenemos es entonces diferente. Y no es conforme a la palabra de Dios. En el momento que nosotros hagamos en nuestra vida haya ese arrepentimiento, que cada uno de nosotros le pidamos perdón a Dios, si realmente en su palabra no la hemos conocido, no la conocemos, no la anhelamos y por ende no la obedecemos, entonces ahora sí ya podemos hablar de que vamos a seguir al siguiente nivel. Pero este es el fundamento primordial.
Eso significa arrepentirse de obras muertas. Yo oigo la Biblia, oigo la palabra de Dios y obedezco la palabra de Dios. Yo leo la Biblia y obedezco lo que dice la Biblia. Yo oigo y leo la Biblia y vivo como dice en la Biblia. Y no le estoy preguntando ni al pastor ni al vecino, oiga, ¿tomar guaro está mal? ¿Tomar guaro es pecado? ¿Esto es pecado? ¿Aquello es pecado? ¿Bailar con esto es pecado? Ayer me preguntaban, ¿y bailar es pecado? Pues a bailar. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? Lea la Biblia, escucha lo que dice la Biblia y entonces obedezca lo que dice la Biblia. Eso significa el arrepentimiento de obras muertas. Este pueblo de labios me honra, dijo el Señor, mas su corazón está ¿qué? Lejos, apartado de mí. Porque mi palabra, no tenéis el amor de Dios, porque no tenéis su palabra morando en vuestros corazones, dice el Señor. Entonces vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude para que en nosotros haya un arrepentimiento genuino. El que quiera en el nombre de Jesús, ore y pídale perdón al Señor. Si la Biblia, si la palabra de Dios no es la única autoridad en su vida, si usted no la conoce, si usted no la obedece, producto del desconocimiento, o hay incredulidad en su vida, hay duda en su corazón, usted ha dudado de que la Biblia sea la Biblia, la palabra la que salió de la boca de Dios, por la misma palabra que fueron hechos el cielo, el mar y la tierra. La Biblia dice que todo aquel que confesare su pecado y se apartare, alcanzará misericordia. Que si nosotros hemos pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Que nosotros le pidamos perdón a Dios con todo nuestro corazón, porque de labios no hemos honrado, de labios su corazón, pero nuestro corazón está lejos, ha estado apartado de su palabra, no hemos entrado en su palabra, no hemos encontrado nuestra delicia. Ella no es nuestro sustento, ella no es nuestro todo, la única autoridad en nuestra Biblia, en nuestra vida. Oremos en el nombre de Jesús. Padre Dios, yo clamo pidiendo, Padre, que seas tú obrando con poder y gloria, que tu Santo Espíritu, Señor, nos redarguya, Señor, a todos y cada uno, Padre, para si no estamos, Señor, obedeciendo a tu palabra, no hemos creído, Señor, firmemente en tu palabra, Señor, en la Biblia, si no hemos tenido, Señor, tu palabra como única autoridad, Señor, en la vida, Padre, ayuda, Señor, perdona, Señor, nuestro pecado, Padre, yo te lo pido, perdona el pecado mío, Señor, perdona mi incredulidad, la indiferencia, Señor, ante tu palabra. Perdóname, Padre Celestial, por no, Señor, anhelarla con todo mi corazón. Ayúdame, Padre, te lo pido, Padre. Perdóname, Señor, y ayúdame para que tu palabra sea, Señor, la única autoridad en mi vida, para que yo viva, hable y haga conforme, Señor, a tu palabra, Señor, a la palabra que hablaste por medio de tu Hijo Jesucristo, Señor, y de la cual dan, Padre, testimonio, Señor, los apóstoles y los profetas. Obra con tu Espíritu Santo y ayúdame para que yo, Padre Celestial, anhele, Señor, tu palabra, para que con todo mi corazón, Señor, yo sea humilde, pobre en espíritu, Señor, y yo tiemble, Señor, haya ese deseo ferviente en mi vida, Padre, en mi corazón, Señor, de conocer, de obedecer tu bendita palabra. Padre, en el nombre poderoso de Jesús te lo pido, Padre, te doy gracias, muchas gracias, Señor, amén y amén. Vamos a orar juntos el Padre Nuestro, por favor. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Padre, yo clamo pidiendo que lleve, Señor, con bien a cada uno de mis hermanos, que los guarde, Señor, de accidente y de incidente, Señor, que los libres de todas las acechanzas del maligno, Padre, y que los ayudes a perseverar, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, y te doy gracias. Amén y amén.
Bien, el Señor Jesús los